buenas tardes. Mi nombre es Daniel Zambrano, soy estudiante de gastronomía del tercer semestre del Instituto Tecnológico Superior Cotacachi. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los alimentos. Vamos a hablar acerca de aspectos a tomar en cuenta en la compra, la recepción, el uso, el almacenamiento y el lugar donde se trabaja con estos alimentos. También vamos a hablar cómo debemos actuar nosotros como manipulador de alimentos. Bueno, para empezar vamos a hablar acerca de las normas del manipulador de alimentos. La responsabilidad del manipulador de alimentos es muy importante, esto puesto que estos son los que trabajarán con el alimento que se tenga en cada situación. Primero que todo debemos tener en cuenta que un manipulador de alimentos debe evitar hacer cierto tipo de acciones para mantener los alimentos de la forma más inocua posible. Y asimismo tiene que realizar acciones para que el mismo alimento se mantenga inocuo. Al hablar de manipulador de alimentos, hablamos de que este tiene que tener dos aspectos fundamentales en cuenta: el qué hacer y el qué no hacer como manipulador de alimentos. Pues bueno, vamos a empezar a hablar de qué no hacer como manipulador de alimentos para que el alimento se mantenga en condiciones óptimas. Primero tenemos que tener en cuenta que es sumamente importante seguir estos consejos, puesto que con ellos tendremos la seguridad de que el alimento que vayamos a preparar o consumir esté en las condiciones correctas. Bueno, empezaremos con no fumar. ¿Por qué no debemos fumar? Porque todos sabemos que el cigarrillo, en este caso, si hablamos de fumar, tiene toxinas que gravemente podría afectar a nuestro cuerpo. Entonces, al momento de fumar, tenemos contacto primero con nuestros dedos, los cuales son nuestros utensilios para cocinar, y esto es muy peligroso, ya que podría contaminar el alimento que estamos consumiendo. O en este caso, si estamos fumando en el lugar donde nosotros preparamos nuestros alimentos, podría contaminar a todos los alimentos en general. Así que debemos evitar esto muy bien. Bueno, también no debemos estornudar en la comida. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que nosotros estornudamos, estamos contaminando todos los alimentos y todo el lugar donde se todo el lugar donde se preparan los alimentos. Pues bien, ¿cuál sería la forma correcta para estornudar? Pues una forma correcta para estornudar sería con toda esta parte del brazo, vamos a hacer así y acercaremos la nariz a este punto. Ahí estornudaremos y evitaremos que todo este estornudo se propague por todos los lugares. Bueno, el masticar chicle es casi lo mismo que estornudar, ya que mientras estamos masticando el chicle tenemos la probabilidad de que la saliva que usamos, esta llegue a salpicar en algún alimento y llegue a contaminarlo, como ya dijimos anteriormente. También no debemos tocarnos el pelo o rascarnos. ¿Esto por qué? Porque nuestro cabello en cualquier momento puede caerse o puede haber un pelo suelto que puede caerse en la comida. Y la verdad es sumamente desagradable que veamos un pelo en el alimento que vamos a consumir. Entonces debemos evitarlo muy bien. Dejar los paños encima de la mesa. ¿Por qué debemos evitar dejar los paños encima de la mesa? Porque usualmente con los paños nosotros nos limpiamos las manos, limpiamos los mesones, cualquier lugar donde hagamos el alimento. Entonces, si ponemos este trapo sucio encima del mesón donde nosotros hacemos nuestros alimentos, este se podría contaminar. Así que debemos evitar hacer este tipo de acciones. También llevar pulseras, anillos, collares, joyería en general, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estos son principales propagadores de microorganismos y bacterias que pueden afectar a nuestro organismo directamente. Entonces, esto sería esencial a no llevar nunca que estemos cocinando. O tener las uñas largas o pintadas. ¿Esto por qué? Debemos evitar esto porque las uñas también almacenan demasiada suciedad y esto puede llegar a afectar en la comida. Como vemos aquí también, probar los alimentos con el dedo estaría relacionado con tener las uñas largas, porque si nosotros llegáramos a probar los alimentos con el dedo, la suciedad que tenemos en las uñas por tener las uñas largas estaría contaminando seriamente el alimento. Entonces, primeramente, no debemos probar los alimentos con el dedo, sino que con una cuchara y ponerla en la mano y así poder probarlo tranquilamente sin estar poniendo en riesgo nuestro alimento. Entonces, el pinta uñas también sería algo a no llevar porque tienen químicos altamente peligrosos que pueden contaminar gravemente el alimento y así hacerlo que no sea consumible para cualquier persona que quiera ingerir. Pues bien, una vez visto el qué no hacer como manipulador de alimentos, vamos a ver el qué hacer como manipulador de alimentos y por qué es tan importante. Bueno, ahora vamos a dar unos consejos para que debería seguir un buen manipulador de alimentos. Como vimos anteriormente, un buen manipulador de alimentos debe evitar cierto tipo de acciones, pero también debe cumplir unos ciertos requerimientos que también ayudarán a mantener seguros los alimentos y a las personas que consumirán este alimento que estamos preparando.
Pues bueno, usar mandil y redecilla en la cabeza es muy importante. Como vimos anteriormente, al rascarnos la cabeza podría salir algún pelo que podría caerse en el alimento y esto desagradar a la persona que va a consumir este alimento. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta de evitar esto? Es usar una redencilla en la cabeza, lo cual nos ayudará a que el cabello no se caiga. Igual que el mandil, nos protegerá a nosotros de cualquier tipo de salpicadura de algún líquido caliente que estemos preparando. En este caso serían sopas, alguna salsa, bueno, pero nos ayudaría en este caso a protegernos a nosotros mismos y también mantener limpio nuestra ropa en el caso de que seamos empleados de un restaurante de alta categoría. Bueno, ahora vamos a hablar en el caso de estar enfermo, y muy importante en estos tiempos, es que si se presentan síntomas de enfermedad, tomar las medidas preventivas necesarias para que no exista ningún posible contagio. Como vimos anteriormente, el simple hecho de estornudar podría afectar a todo el alimento, pues ahora estar enfermos lo hace el doble o el triple de peligroso, por lo cual nosotros como manipuladores de alimentos debemos evitar cocinar o manipular los alimentos con esta enfermedad. Lo recomendable sería, si estamos enfermos, tratar de no hacer estos alimentos y designar a otra persona para que los haga. Este sería el caso de alguien que está en algún local de trabajo o un ama de casa. Lo recomendable sería que no haga este trabajo. Si se tiene algún tipo de corte o herida en las manos, utilizar guantes preservando el buen estado del alimento. Pues bueno, como nosotros como manipuladores de alimentos en cualquier momento podemos tener una cortadura, una quemadura. Entonces, ¿cuál sería el protocolo adecuado a seguir? Pues primero desinfectaríamos la herida, nos vendaríamos muy bien la herida y en el caso de que tengamos que seguir preparando el alimento, debemos ponernos algún tipo de guante de cocina. En este caso esto nos ayudará mucho a que el alimento no se contamine. Pues bueno, ahora viene la parte más importante, que es lavarse las manos desde las puntas de los dedos hasta el codo. Esto es muy importante, puesto que no debe haber ningún tipo de bacteria o microorganismo que pueda alterar nuestro alimento. Como ya dijimos, esto es lo más importante, puesto que nuestras manos son nuestros utensilios para realizar cualquier tipo de alimento, entonces debemos mantenerla lo más limpio posible. Ahora bien, vamos a ver un video acerca de cómo deberíamos lavarnos correctamente las manos y así mantener totalmente inocuo nuestro alimento. Pues bien, como mencionamos, lavarse las manos es la parte más importante de un manipulador de alimentos, puesto que con ellas vamos a realizar cualquier tipo de acción, ya sea preparar el alimento, almacenarlo, en sí, generalicemos todo lo que hace un manipulador de alimentos. Entonces, ahora vamos a mostrar un video el cual nos ayudará a entender cuál es la forma correcta de lavarse las manos para que sí estas estén lo más inocua posible al momento de manipular estos alimentos. Hola y bienvenidos, mi nombre es Andrés y esto es Son de Med. El día de hoy nos vamos a lavar las manos, pero antes no olvides retirarte tus anillos y reloj. Para entender mejor este ejemplo voy a utilizar guantes para que puedan evidenciar la superficie que debería cubrir el jabón, que en esta imagen es reemplazado con pintura verde. El primer paso es frotar con fuerza las superficies o palmas de las manos para crear abundante espuma. El segundo paso se aplica para ambas manos, que es fregar el dorso de las manos y entre los dedos, tratando de ubicar la mayor superficie posible. Pero vemos que los dedos y los nudillos no están cubiertos. Para eso tenemos el tercer paso, que es fregar los nudillos contra la palma y viceversa. Después vemos que los pulgares no se encuentran cubiertos. Para eso tenemos que fregarlos o restregarlos circularmente, una mano después de la otra. Observamos que hay áreas que faltan junto con las uñas, que se trata de una de las áreas más sucias de las manos. Para eso tenemos que restregarlos, las uñas contra la palma contralateral, para finalmente cubrir el área restante, que se tratan de las muñecas. Esto lo vamos a solucionar restregando circularmente una junto a la otra. Una vez que hayamos completado, es decir, que hayamos restregado toda la superficie de las manos, procedemos a limpiar el exceso de jabón con agua. No olvides de tener una toalla a mano para poder cerrar el grifo y no manipularlo con tus manos limpias. Y este ha sido el video de hoy. Espero que te haya servido, que te haya gustado.
Pues bueno, como vimos en el video, esta sería la forma correcta en la que nosotros deberíamos lavarnos las manos, ya que abarca todas las manos, lo que necesitamos y lo que no necesitamos lavarnos. Entonces, lo que nos dice aquí claramente es, como ya dijimos, que lo más importante son las uñas. Las uñas serían la parte que más debemos tener cuidado al momento de lavarnos y que deben estar sumamente limpias al momento de cocinar, ya que si no lo hacemos podría poner en grave peligro de contaminación al alimento. Espero que con este video nos haya quedado claro cómo es la forma correcta de lavado de manos. Bueno, ahora bien, una vez hayamos visto cuáles son las normas de que debe seguir un manipulador de alimentos, vamos a seguir con el segundo aspecto, el cual es aspectos a tomar en cuenta en instalaciones y utensilios. Bueno, las instalaciones y utensilios que se utilizan para la preparación de alimentos deben ser aptos y estar en buenas condiciones, para que se pueda trabajar de manera eficiente y correcta con ellos. Pues bien, si llegáramos a tener un utensilio en mal estado, esto podría dañar el alimento que estamos por preparar, o mucho peor, podría ocasionarnos lesiones. Poniendo un ejemplo, digamos que tenemos un cuchillo en mal estado y nosotros estamos cortando algún alimento duro, en este caso una papa. Bueno, en este caso, al momento de hacer presión, estamos haciendo bastante fuerza, y en este caso, si tendríamos un dedo mal colocado o en mala posición, nos podríamos cortar gravemente, y esto afectaría el momento de estar preparando los alimentos porque contaminaría todo, nos haría daño, bueno, en fin, sería demasiado peligroso. Por lo cual, siempre deberemos verificar su estado, al igual que las instalaciones que se usarán para el preparado de los alimentos. Deben tener una correcta limpieza, así como desinfección, lo cual ayudará a evitar cualquier tipo de contagio por parte de cualquier superficie, y asimismo tener el revisado correcto de las máquinas que sean usadas en la cocina, ya que utilizamos varios implementos de cocina. Todos estos deben ser revisados correctamente para que sí no haya ningún tipo de peligro. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo mantener limpio, desinfectado y en buenas condiciones los utensilios. Pues bien, ya que existen varios tipos de utensilios de cocina que se utilizan al momento de preparar los alimentos y asimismo consumirlos, hablaremos primero de los utensilios que se utilizan para preparar los alimentos y después los que usamos para consumirlos, y por último hablaremos de las instalaciones en las que se realiza cualquier tipo de preparación en este caso. Bueno, vamos a hablar de los utensilios para cocinar. Estos utensilios se deben tener muy bien cuidados, lavados y desinfectados, ya que son usados para varios tipos de preparaciones. Ahora bien, hablaremos de varios tipos. Las ollas y sartenes. Estos deberán de ser lavados con jabón de platos que sean antigrasa, ya que ayudará a que salga la mayor cantidad de suciedad posible. Tenemos ollas y sartenes delicadas, lo recomendable sería lavarlas con trapos de telas, ya que estos ayudarán al cuidado del material y su desgaste. En este caso hablamos de las ollas de teflón, que estas son muy delicadas al momento de lavarlas con trapos cualquiera. Tendríamos que lavarlos con unos trapos de tela en este caso, y con un jabón que sea bueno para este tipo de materiales. Así cuidaremos nuestras ollas y tendrán un tiempo de duración más prolongado. Bueno, ahora vamos a hablar de los utensilios de metal, como espátulas, cuchillos, etc. Deberán ser lavados con mucha precaución y evitar un contacto demasiado directo con otros objetos de metal, ya que lo desgastarán de mayor manera. Bueno, en este caso, al momento de preparar alimentos, nosotros como manipuladores de alimentos debemos evitar, al mismo tiempo que cocinamos con ollas de metal, en este caso de teflón, utilizar una espátula o un cucharón que sea de metal. Es porque al momento de que estemos moviendo la comida podemos raspar, y esto podría hacer que este material se desgaste y al mismo tiempo bote material que esté hecho en la olla en este caso, o asimismo la espátula, y contamina el alimento. Bueno, con los utensilios de madera tenemos una condición especial, ya que estos son principales causantes de contaminación cruzada, por lo cual, si se desea tener de estos, se deberá conseguir uno para cada acción que se hace. Los utensilios de madera ayudan al desgaste de objetos de metal como las ollas. Como vimos anteriormente, debemos evitar el contacto de metal con metal, en este caso de ollas con espátulas de metal. Lo recomendable sería una olla de metal y una cuchara o un tipo espátula de madera, lo cual ayuda a que estos dos utensilios mantengan su durabilidad. Pero como dice aquí mismo, estos utensilios de madera nos pueden afectar en una contaminación cruzada, ya que si se llegan a desgastar demasiado, tienen la probabilidad de que se queden pequeños residuos de comida en sus orificios y dañar el alimento que estemos preparando, por lo cual debemos revisarlos
constantemente a que no tengan ningún desgaste, y si es así, cambiarlos inmediatamente. Bueno, ahora vamos con lo más importante, que es la tabla de picar. Este se debe aclarar, ya que es muy importante que no se tenga de madera, ya que esta es la más fácil de que tenga una contaminación cruzada otra vez, como ya vimos anteriormente, por lo que se recomienda tener tablas de picar de plástico, y si está en la posibilidad, dos tipos de tablas, una para que se sirvan carnes y otra para verduras, frutas y vegetales. Bueno, aunque decimos que se necesitarían dos tablas de picar, en realidad deberíamos tener más, y en este caso serían de plástico, puesto que no todos los alimentos son iguales. Por ejemplo, pescados en este caso no pueden estar cruzándose con el pollo o carne de cerdo. Estos deberían ser cortados en diferentes tablas. En el caso de no tener diferentes tablas para esta acción, deberemos lavar muy bien la tabla que estemos usando, y así evitaremos una contaminación cruzada que podría poner en peligro cualquier alimento que estemos consumiendo. Muy bien, ahora continuando, vamos a hablar acerca de los utensilios que se usan para consumir los alimentos. En general, todos los utensilios deben ser de metal y no tener ningún tipo de desgaste, ya que podría lastimar nuestra boca. Esto volvemos a repetir lo mismo que con los utensilios de metal que se usan para cocinar. Si llegara a tener algún tipo de desgaste, al menos los utensilios que utilizamos para comer, nos podría afectar en nuestra boca, y esto provocar algo serio, y podríamos tener varios problemas, ya que no sería nada bueno. Pues bueno, vamos a hablar ahora de la actual pandemia y por qué es necesario cambiar este estilo de uso de utensilios de comida de metal a plástico, que serían desechables. Ya que esto nos afecta, sería recomendable lavar muy bien estos utensilios para que así no exista ningún tipo de posible contagio, puesto que muchas veces tenemos personas que nos visitan y no sabemos con quién tuvieron contacto. Es mejor prevenir, y aún más así es un establecimiento público. Aquí ya no se debería usar los cubiertos metálicos, sino optaremos por cubiertos desechables. Bueno, como vemos en este caso, si somos parte de un restaurante o parte de alguna franquicia de comida, utilizaremos cubiertos desechables, de los cuales nos ayudará a mantener una inocuidad no solo con el alimento, sino también con nuestros comensales que llegan a comer a nuestro establecimiento. Ahora bien, vamos a hablar acerca de las instalaciones. Esto debe ser cumplido sin ninguna excepción. Se debe revisar y prevenir la existencia de animales que pueden poner en peligro la salubridad de la instalación. Debe haber alguno de estos animales. Esto es muy importante revisar, ya que muchas veces en las cocinas pueden encontrarse ratas, cucarachas, insectos que pueden malograr la comida. Así que al momento de conocer una cocina o de ver dónde vamos a cocinar, debemos revisar muy bien si es que no existe ningún tipo de estos roedores o alimañas que pueden perjudicar nuestra preparación de los alimentos. Y en el caso de existir, debemos detener totalmente nuestra preparación y exterminarlos, o llamar a un profesional que sepa cómo controlarlos y cómo exterminarlos de la manera más segura. Bien, ahora, para las superficies como mesones, mesas, cocinas, estas deben ser limpiadas, desinfectadas con productos químicos que estén hechos especialmente para esto. Esto ayudará a que si en algún momento un alimento llegara a tener un cierto tipo de contacto con estas superficies, estas no estén expuestas a ningún tipo de peligro. Pues bien, como vemos aquí, no podemos utilizar cualquier tipo de químico o desinfectante que nos sirva para esto, para limpiar, por ejemplo, pisos, que es lo que usan usualmente para limpiar los mesones, mesas, cocinas, bueno, en general todo lo que venga de la cocina. Pues bien, lo recomendable sería investigar bien cuáles son los tipos de desinfectantes. En este caso se usan cloros que sirvan para la correcta desinfección del lugar en el que estemos preparando los alimentos o manipulándolos. Bueno, para el equipamiento de la cocina, como neveras, cocinas, estanterías, entre otras, se deberá revisar que estén funcionando correctamente, ya que aquí es donde o se van a almacenar los alimentos o se los va a cocinar. Un ejemplo sería la cocina. Esta no debe tener ninguna fuga, ya que el momento de que si tiene alguna fuga, este puede llegar a, como un caso excepcional y muy grave, podría llegar a explotar, porque hay una fuga de gas. Entonces, al tener contacto una gran fuga de gas con el fuego, esto podría causar un gran desastre. Asimismo, vamos con un ejemplo: la refrigeradora o frigorífico en el que se almacenan los alimentos deberá mantener a la temperatura correcta los alimentos. Esto sí es demasiado importante, puesto que los alimentos que llegan a almacenarse en algún lugar tienen que estar a la temperatura correcta, ya que si no están en esta correcta temperatura de almacenamiento, estos podrían llegar a dañarse rápidamente y ser imposibles de
de preparar cómo se debería desinfectar una cocina o algún tipo de superficie en la que vayamos a cocinar, vamos a ver el siguiente video que nos explicará de mejor manera cómo hacerlo. Después hay dos procesos que debemos seguir, la limpieza y la desinfección. La limpieza es lo que hacemos habitualmente, retirar restos de comida y de grasa. Y la desinfección consiste en eliminar todos los microorganismos que haya sobre la encimera o sobre nuestra cocina. Tenéis que saber que el jabón que usamos habitualmente para limpiar la cocina destruye la barrera protectora que tiene el coronavirus, así que no necesitaremos nada diferente para eliminarlo de nuestra cocina. En la encimera retiraremos primero los restos de suciedad que pueda haber y después usaremos jabón con agua templada y lo dejaremos un par de minutos. Más tarde lo retiraremos usando papel de cocina. Este es el método más higiénico, aunque también es el que más perjudica al medio ambiente. Podemos hacerlo con un paño de cocina, pero eso sí, después, igual que las bolsas, debemos meterlas en la lavadora. Dicho esto, es muy importante que sequemos bien la encimera, ya que si queda humedad pueden crecer microorganismos. Y también, hablando de la humedad, es mejor usar utensilios de plástico y de metal, ya que la madera es porosa y no es muy recomendable en este sentido. En cuanto al frigorífico, vamos a aprovechar ahora que tenemos tiempo de estar en casa y hacemos una limpieza a fondo. Habitualmente habría que hacerla una vez al mes, incluso una vez cada 2 semanas en la zona de los frescos. Para limpiar el frigorífico lo mejor será extraer las baldas y limpiarlas con agua templada y con jabón. Después las secamos bien y las volvemos a poner. Cuando vayamos a llenar la nevera deberemos seguir un orden. Primero los alimentos cocinados en la parte superior y los frescos en la parte inferior. ¿Por qué lo hacemos de esta forma? En caso de que los alimentos cocinados que están en la parte superior goteen, caerán sobre los frescos, que después vamos a limpiar y cocinar. Por lo tanto, eliminaremos la posible bacteria. Si fuese al revés, caería el goteo del fresco sobre el cocinado, que después ya no vamos a cocinar y por lo tanto habría una contaminación cruzada. Bueno, que sí, todo esto es muy lioso, así que hacedme caso a lo primero. Los alimentos cocinados arriba y los frescos abajo. Ya está, tan fácil. En el frigorífico también es muy importante mantener los alimentos cerrados y envasados y, si es posible, ponernos los que van a caducar pronto más hacia afuera, así los consumiremos antes. Vamos a aprovechar estos días que estamos más tiempo en casa para limpiar a fondo el microondas y el horno, que también pueden ser foco de bacterias. El horno seguiremos las recomendaciones del fabricante, ya sea pirolítico o acualítico. Esto es lo más importante. Y en microondas haremos una mezcla de agua con vinagre en un pulverizador, dispararemos bien dentro y después retiramos. Así de simple. Sin duda, el mejor consejo que podemos daros es que sigáis las recomendaciones sanitarias, porque frenar al coronavirus es labor de todos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, cocineros. Ya sabéis que tenéis miles de vídeos en nuestro canal de YouTube. Ahora que tenéis tiempo podéis verlos a... Pues bueno, como vemos, estas serían las formas correctas para desinfectar y limpiar nuestros mesones. O en este caso, como vimos, el frigorífico, el microondas o en sí la cocina. Con esto estaríamos claros de cómo se limpiaría bien nuestra zona de preparación de alimentos y cómo debemos guardar también nuestros alimentos para que estén lo más inocuo posibles. Ahora bien, para continuar con el tercer aspecto, vamos a ver cuáles son los aspectos a tomar en cuenta en la compra y en la recepción de los alimentos. La recepción de alimentos es el primer paso importante a la hora de iniciar un proceso de elaboración o cocinado. Que los alimentos lleguen al consumidor en un buen estado se debe en gran parte a una adecuada recepción y comprobación de los alimentos. El producto debe llegar a su destino, ya que puede presentar riesgos potenciales, y al aceptarla estamos siendo responsables de introducir un posible peligro en nuestro proceso. En la compra de alimentos debemos tener varios aspectos en cuenta, porque en general todo acaba en un solo resultado y es cuando el alimento es terminado. Así que estos son los aspectos que debemos tomar en cuenta al momento de comprar los alimentos. Realizar una adecuada recepción de los productos es muy importante para evitar posibles peligros en etapas posteriores en nuestro proceso de elaboración. Esto nos permite prevenir estos peligros y proteger la salud de los que consumirán el alimento, que al final es lo más importante. Hacer las cosas bien no nos cuesta nada y al final ganamos todos. Bueno,
Ahora mostraremos algunos de los aspectos que se toman en cuenta en compra de los alimentos. Primero deberemos hacer una lista de lo que necesitemos y aprovecharemos las ofertas, así que no vayamos al supermercado así nada más porque sí, terminaremos comprando muchas cosas innecesarias. Lo que habitual hacemos también es ir al mercado, que es la forma más rápida y más barata de comprar nuestros alimentos. Aquí también debemos tener cuidado de lo que compramos, puesto que pueden estar dañados o nosotros no sabemos de dónde provengan estos alimentos, así que debemos tener demasiado cuidado en el aspecto de compra. Elegir con calma y bien tus alimentos observándolos, oliéndolos y si es que podemos tocándolos, pero sin que estos se magullen. Así como podemos poner el ejemplo del aguacate, que es lo más usual que saben hacer las personas, lo cual es tocarlo. Debemos tocarlo con delicadeza para que este no se dañe en el caso de que aún no esté en el punto que necesitamos y no vayamos a comprarlo, porque la siguiente persona que sí lo vaya a comprar va a comprar un producto que esté desgastado o que ya no sirva. Bueno, revisaremos exactamente qué nos falta para evitar comprar algo que todavía tenemos en existencia y en buenas condiciones. Cuando salgamos a comprar, comencemos por los alimentos perecederos, después los frescos y traemos por los que requieren refrigeración. En este caso, ¿cuáles serían los que necesiten refrigeración? Serían las carnes. Esto sería lo último en comprar, ya que si compramos esto al último, vamos a prevenir que estos se lleguen a dañar más rápido en el proceso en el que se llegue a recepcionar en nuestro local, en nuestro almacén o en sí en nuestra propia casa. Bueno, ahora vamos a ver los aspectos básicos a revisar mientras se compran los alimentos. Los rótulos y etiquetas. Comprar productos con rótulos dado que son una garantía de seguridad. Los mismos deben contener toda la información nutricional, así como los permisos para ser comercializados. Esto es muy importante, ya que si vemos que el producto que vayamos a comprar tiene una certificación de alguna empresa reconocida, esto nos asegura que el alimento está correctamente empacado, correctamente escogido y es sano para nosotros. Bueno, la fecha de vencimiento es muy importante, ya que siempre es la fecha de vencimiento que aparece en la etiqueta o rótulo. En el caso de que no aparezca, debemos evitar comprar el producto. Tener en cuenta que nos exige para frutas y hortalizas, vinos y bebidas alcohólicas que tengan 10% o más de alcohol. Bueno, en este caso, como dicen, no todos los alimentos tienen etiquetas de fecha de vencimiento, pero la mayoría sí. Y debemos tener muy en cuenta esto, ya que esto nos ayudará a prevenir la compra de un alimento que no sea apto para nuestro consumo. Ahora vamos con el origen. Comprar alimentos debidamente identificados que garanticen un control desde su origen. Como ya hablamos anteriormente, nosotros usualmente compramos los alimentos en el mercado, pero así como compramos en el mercado, no sabemos cómo son producidos o cómo son recolectados estos alimentos, por lo que se recomienda que los alimentos que nosotros compramos sean provenientes de supermercados o en este caso que tengan rótulos o etiquetas, ya que esto nos asegurará nuevamente que este alimento sea totalmente inocuo al momento de prepararlo y consumirlo. La cadena de frío es muy importante, ya que al comprar productos congelados podemos presentar atención a la temperatura, ya que estos deben estar duros al tacto y no tener escarcha o hielo en el envase. Al llegar a casa, guardarlos inmediatamente en el congelador. La contaminación. Evitar las contaminaciones. Proteger los alimentos con papel de uso alimentario, films o bolsas aptas para alimentos y separar aquellos crudos de los cocidos. Bueno, aquí como recomendación también muchas veces cuando vamos a comprar nuestra comida también vamos a comprar diferentes tipos de cosas que nos hacen falta en nuestra casa. En este caso, por ejemplo, detergente, jabones, en sí, cosas que tienen altos químicos. Entonces deberemos separar estos químicos de los alimentos, ya que si los unimos podrían tener un alto contagio, una alta contaminación, lo cual podría perjudicar al alimento gravemente. Ahora, aspectos que debemos tomar en cuenta a la hora de comprar por grupo de alimentos. Las frutas y verduras. Escoger frutas de temporada, que no esté muy madura, a excepción de las que quieran consumirse luego. Debe lucir fresca y evitar que aquella esté magullada. Comprar verduras sin signos de deterioro, libres de magulladuras y apariencia fresca. Con la carne, preferible los cortes de carne magra, ya que con la grasa esta se puede llegar a pudrir más rápido. Es preferible el pescado y el pollo porque tienen menos grasa que la carne roja, la de cerdo y la de los embutidos. Además, nutricionalmente son buenos.
Con los productos envasados, los mejores son aquellos que tengan un bajo contenido en sal y azúcar. Examinar detenidamente sus etiquetas y elegirlos bajo estos criterios. El pescado. Escoger que sea fresco y que sus ojos aún tengan brillo. Evitar lo de los ojos opacos y hundidos. No compremos si su carne está blanda y babosa. Esto nos da a entender que el pescado está totalmente malo y no es consumible. Con los lácteos, seleccionar las latas con bajo contenido graso, es decir, la leche y yogures desnatados y quesos poco grasos. Con los granos, revisar que estos no estén picados, quebrados o que muestren la presencia de insectos. Con los otros alimentos, al comprar huevo, evitar el sucio, que no estén quebrados. Y si el alimento está en este caso sucio o tiene algún tipo de quebrado, botarlo inmediatamente o en el caso de que esté sucio, lavarlo y después cocinar. Esto mantendrá el alimento inocuo y apto para su consumo. Ahora, las buenas prácticas en la recepción de los alimentos. Los alimentos se deben recibir en un área destinada para ello, que debe estar limpia y ordenada. Como vimos en el anterior video, esto es muy importante, puesto que con lo del coronavirus, cualquier alimento que llegue, cualquier funda, cualquier bolsa puede llegar a tener este virus, y en el momento en que pongamos encima de alguna superficie, esta puede estar contaminada. Entonces deberemos tener un lugar exacto en el cual dejar todos estos alimentos y así mantenerlos lo más seguros posible. Los proveedores deben dejar sus mercancías en un punto establecido y nunca atravesarán las zonas de elaboración a menos que tengan previa autorización. Esto vemos en caso de que sea algún tipo de almacén o local que preparen alimentos. Luego, se debe inspeccionar los alimentos en el momento que lleguen mediante una evaluación sensorial y visual. En el caso de carnes y pescados, estos no deben presentar un olor fuerte. La carne debe ser firme y sin rastro de parásitos. Al presentar alguno de estos, no se debe comprar. En el caso de frutas, deben presentar una coloración buena, ausencia de golpes y deformidades. Los alimentos secos o enlatados deben de estar bien cerrados, sin fisuras, los paquetes abiertos, rotos, con señales de humedad en su interior, así como latas deformadas deben ser iguales ignoradas y no adquiridas. Debemos verificar la fecha de caducidad, como vimos antes con las etiquetas, comprobar la temperatura de recepción con un termómetro. Esto es sumamente importante, puesto que con esto vemos qué tan bien almacenado estaba el alimento. Ahora vamos a ver unas temperaturas que nos darán un margen para saber si está en buenas condiciones o en malas. Con los refrigerados generalmente deberemos tener 5 grados Fahrenheit o menos. Con la carne picada, unos 2 grados Fahrenheit o menos, por el mismo hecho de que tiene grasa. Esta se puede llegar a dañar más rápido si no está en un correcto almacenamiento de frigorífico. La carne de aves a 4 grados centígrados o menos, los lácteos a 7 grados centígrados o menos, y los congelados máximo menos 18 grados centígrados. Los congelados deben estar a esta temperatura para que se mantengan de la forma más segura posible. Posteriormente se trasladará al almacén cada alimento a su temperatura adecuada. La importancia de la temperatura. La temperatura es un factor que puede alterar gravemente la seguridad de los alimentos. Por ello, es muy importante controlar este parámetro en todas las fases de un proceso de elaboración de un alimento y especialmente en la fase de recepción. Una mala medición o un ineficaz control de la temperatura en los alimentos conlleva importantes riesgos higiénicos y para su calidad. Ahora bien, vamos a ver un video de cómo es la compra y la recepción correcta de los alimentos para aclarar un poco mejor y tener bien en claro cómo es que se efectúa este proceso y se lo hace de la mejor manera posible. Es imprescindible controlar los alimentos en el momento de su recepción, porque al aceptarlos se asume la responsabilidad de todos los que lo han manipulado con anterioridad. Por eso, este control debe realizarse en el momento de recibir el producto. Los alimentos deben comprarse a proveedores autorizados que dispongan de un número de RGSA, Registro General Sanitario de Alimentos. Nunca se comprarán alimentos a proveedores clandestinos, que no estén controlados por la autoridad sanitaria. El responsable de la recepción de los alimentos debe hacer 2 tipos de controles: controles generales y controles especiales. Controles generales. A.
Los alimentos envasados deben estar limpios, secos y con los precintos sin romper, con la fecha de caducidad o de consumo preferente en la etiqueta. Las conservas no deben presentar signos de abolladuras, abombamiento ni oxidación. Los aditivos alimentarios llevarán la información necesaria para su correcta utilización. B. Los alimentos no envasados deben tener buenas características organolépticas, olor, aspecto, textura. Los lotes deben ser homogéneos. Controles especiales. Algunos alimentos necesitan controles especiales, como A. Los pescados y crustáceos frescos. Se comprobará el estado de frescura, observando el olor, la piel lisa y escamas pegadas al cuerpo, los ojos brillantes y sin hundir, las branquias rojas y separadas, los bigotes enteros, etc. Y la ausencia de parásitos. Deben adquirirse preferentemente enteros, en recipientes cubiertos de hielo y sin agua. B. Los moluscos bivalvos procederán de centros de expedición con registro sanitario y siempre se rechazarán los de origen incierto. Estarán siempre vivos en el momento de la compra, con las valvas cerradas. C. La carne de ave. Se recomienda comprar aves enteras y siempre refrigeradas. D. La carne fresca. Debe presentar las características propias de frescura, aspecto jugoso, consistencia firme, ausencia de exudación anormal, color rojizo, etc. E. Los huevos. Deben tener la cáscara entera, limpia y sin defectos, correctamente etiquetados, con la fecha de puesta y caducidad. F. La leche y derivados lácteos. Deberá comprobarse que llegan en vehículos refrigerados y autorizados para el transporte de mercancías perecederas. Todos deberán estar elaborados a partir de leches higienizadas. Los quesos frescos son productos de consumo inmediato. Si no se elaboran con leches higienizadas, pueden transmitir la fiebre de Malta. No se comprarán alimentos que deben conservarse en frío si están expuestos a temperatura ambiente, ni en cantidades superiores a la capacidad de almacenamiento y consumo. Cuando llegue el proveedor de productos refrigerados y o congelados, comprobaremos la temperatura del transporte y del alimento. Si no tienen la temperatura adecuada, los rechazaremos. Si la compra se realiza en el mercado, los alimentos se elegirán en el siguiente orden. 1. Alimentos que no necesitan conservación en frío. 2. Verduras, hortalizas y frutas. 3. Carnes frescas. 4. Pescados frescos. 5. Productos congelados. Los almacenes de productos alimenticios deberán ser frescos, ventilados, secos y con ventanas y o respiraderos protegidos con rejillas que impidan la entrada de insectos y roedores. El almacenamiento debe hacerse de manera que se eviten alteraciones de sus características organolépticas y cualquier tipo de contaminación. Para ello, A. Es necesario agrupar los alimentos, según su naturaleza, estado y forma de conservación, para no superar la temperatura adecuada de cada producto. Pues bueno, con este video podemos tener claramente cómo es que se compra y se recepcionan los alimentos de mejor manera. Ya lo habíamos explicado, pero es bueno saberlo de mejor manera, ya que si lo sabemos de mejor manera, vamos a tener un mejor producto al final de todo, que es cocinarlo y luego comerlo. Sanitización de los alimentos. La sanitización de los alimentos. Para comenzar, digamos que la sanitización o desinfección de los alimentos es una tarea que toda la familia debe asumir. Abarca desde los productos adquiridos por los adultos hasta golosinas o snacks comprados por niños o adolescentes. Es porque en estos tiempos de coronavirus este procedimiento debe aplicarse a distintos tipos de alimentos y en diferentes etapas de su preparación. Como vemos aquí, muchas veces antes de todo esto de la pandemia uno compraba frutas, por ejemplo, por afuera y se las comía sin necesidad de lavarlas o no hacía nada, solo simplemente las digeríamos y ya. En este caso ya no se puede hacer esto, puesto que con esto del coronavirus tenemos que tener demasiado cuidado de cualquier tipo de alimento que queramos consumir.
consumir o ingerir, debemos lavarlo muy bien o desinfectarlo de la forma adecuada para que este sea consumible y no tenga ningún riesgo al momento de hacer esto. Bueno, con el COVID se nos transmite a través de la ingesta. No se transmite a través de la ingesta, pero el virus puede ser depositado en las superficies. Si las tocamos y luego nos llevamos las manos a la cara, podemos estar en riesgo de adquirir la enfermedad. Así como diariamente se deben limpiar los objetos que traemos del exterior, como llaves, anteojos, teléfonos, móviles o picaportes, el mismo criterio se debe aplicar a la sanitización de los alimentos. Se debe desinfectar principalmente los envases, los que se consumen crudos y los de cáscara comestible. Bueno, ¿cuál es la importancia del agua? La importancia del agua segura. Una de las medidas de precaución más importantes es utilizar agua segura en todo el proceso, desde el lavado de manos hasta la desinfección de los alimentos. El lavado y la desinfección son acciones diferentes. El primero elimina la suciedad y disminuye los virus y otros microorganismos. La desinfección elimina bacterias y microorganismos, pero no necesariamente limpia la superficie sucia. Los dos pasos son fundamentales para evitar la propagación de enfermedades. Si el lavado se realiza con agua no segura o contaminada, la desinfección no eliminará estos microorganismos, por lo tanto debemos asegurarnos que el agua sea segura y persistirá el riesgo de contagio. ¿Cómo realizar una sanitización de los alimentos adecuada? Hay dos momentos importantes en la sanitización de los alimentos: al ingresar los productos y en el momento que nosotros estemos preparando estos alimentos para consumirlos. Ahora vamos a ver, ¿cómo realizar una sanitización adecuada para los alimentos? Hay dos momentos, como ya vimos, importantes: al ingresar y al momento de preparar. Para los productos envasados, lavarse las manos con agua segura y jabón antes de comenzar. Higienizar las superficies sobre las que se dispondrán los alimentos. Como ya estamos viendo anteriormente, todos estos pasos que vamos viendo antes hasta ahora nos sirven para todo este proceso que vamos a ver. Bueno, limpiar los envases de plástico o lata con una solución de lavandina diluida en agua o alcohol al 70%, dejar ventilar, secar y guardar. Ahora bien, en estos tiempos de COVID, como ya mencionamos, es muy importante tener siempre un alcohol seguro que nos deje desinfectar nuestros alimentos que vayamos trayendo. En este caso, como sería cualquier paquete de snacks, alguna lata de atún, alguna botella de agua, etcétera, etcétera. Los paquetes de papel o cartón deben limpiarse con una toalla de papel hervida en alcohol al 70%. Como vemos, igual, seguimos utilizando el alcohol, el cual es el más seguro para desinfectar y evitar cualquier tipo de enfermedad o propagación de algún virus. Después de la sanitización de los alimentos, guardarlos y lavarnos las manos nuevamente, ya que puede quedar algún residuo en nuestras manos. Todo lo que estemos tocando puede llegar a que algo no fue sanitizado correctamente. Entonces, lo recomendable sería lavarse antes y después de la manipulación de estos. Bueno, los productos frescos, las carnes, el pollo, el pescado y huevos no deben higienizarse previamente, ya que se puede facilitar la proliferación de bacterias. Estos deben permanecer, como ya vimos, en congelación, no perder su temperatura, ya que esto podría llegar a ser mucho más peligroso que algún tipo de contagio. Nos podría dar algún tipo de intoxicación y esto nos llevaría a puntos mayores, que sería ir al hospital. Bueno, alimentos frescos con envoltura exterior: lavarse las manos, quitar las envolturas y desecharlas, disponer los alimentos adecuadamente en el refrigerador. En este caso, si nosotros, por ejemplo, compramos frutas en un supermercado, que es donde vienen envueltas en un plástico, este plástico será desechado y las frutas serán bien lavadas. Desinfección de verduras: lavarlas cuidadosamente bajo el chorro de la canilla, colocar agua en un recipiente más mediana cuchara de té de lavandina por litro de agua, sumergir los vegetales en esta solución durante 20 minutos, enjuagar bien antes de utilizar. Frutas con cáscara comestible: lavarlas en el momento del consumo con agua segura, secar con toalla de papel descartable. Frutas con cáscara no comestible también se deben lavar, ya que los virus pueden estar en la superficie. Bueno, ahora vamos a ver las temperaturas de almacenamiento, que son lo más importante para mantener el alimento lo más inocuo posible. Bueno, el control de la temperatura de los alimentos. Conocer las temperaturas adecuadas cuando se manipulan alimentos, ya sea de las de conservación como las de cocción, es clave para reducir el riesgo alimentario. En primer lugar, es necesario aclarar que no todos los alimentos requieren las mismas temperaturas para su conservación.
En el caso particular de los alimentos frescos como lácteos, carnes, pescados y verduras, se recomienda almacenarlos a temperaturas que oscilen entre los 4 grados centígrados a los 7 grados centígrados. Este sería una forma segura de almacenarlos, ya que a esta temperatura la proliferación de bacterias es casi nula, con el fin de reducir, como vemos, el crecimiento microbiano. A menores temperaturas este puede incluso hasta detenerse, alargando de esta forma la fecha de caducidad de los alimentos. La temperatura de conservación de menos 18 grados, que es la temperatura estándar de congelación, prácticamente se anula la proliferación de bacterias, pudiendo ampliarse de esta forma mucho más los tiempos de vida útil de los alimentos. Hay que decir que algunos alimentos específicos requieren temperaturas incluso algo inferiores para inhibir ciertos parásitos, como los anisakis. Se da el caso, por ejemplo, cuando nos disponemos a congelar boquerones para posteriormente hacerlos en vinagre, debiendo mantenerse al menos 24 horas a menos 20 grados centígrados. Esto es muy importante. Por eso es que dijimos anteriormente que las temperaturas de nuestro refrigerador deben estar adecuadas, ya que si esta no está adecuada, los alimentos pueden tener el riesgo de tener una contaminación altamente peligrosa para nuestro consumo. Bueno, sin embargo existen alimentos que por sus características no exigen condiciones especiales de conservación al almacenarlos, pudiendo mantenerse tranquilamente a temperatura ambiente, como es el caso de los frutos secos, las legumbres, los conservantes, los aceites, etc. Bueno, la conservación por frío. La refrigeración consiste en mantener el alimento a bajas temperaturas y que llegue a congelarse de 2 a 8 grados centígrados. A esta temperatura los microorganismos se multiplicarán muy lentamente. La congelación consiste en someter el alimento a temperaturas inferiores al punto de congelación durante un tiempo reducido, 18 grados centígrados o menos, como vimos anteriormente que este sería un punto muy bueno. Este proceso provoca que parte del agua de alimentos se convierta en hielo. De este modo, los microorganismos existentes previos a la congelación no crecen, pero tampoco mueren. En este proceso es importante que la congelación se produzca en el menor tiempo posible para que las características originales del producto no se vean afectadas. La ultracongelación consiste en someter el alimento a una temperatura entre menos 35 y 150 grados centígrados de nuevo durante un breve periodo de tiempo. Esto es muy especial y muy de restaurantes que necesitan mantener seguros sus alimentos, no tanto en nuestras casas, porque usualmente lo que compramos es para ese mismo momento o para un lapso de la semana. La congelación y la ultracongelación son procesos de conservación alimentaria que menos alteraciones provocan en el alimento, especialmente la ultracongelación, puesto que los cristales de hielos que se forman durante el proceso son más pequeños y no llegan a lesionar los tejidos del alimento. Bueno, ahora vamos con la conservación por calor. Los métodos de conservación mediante el calor son los siguientes. La pasteurización consiste en someter al alimento a temperatura cercana a los 80 grados centígrados. Así destruimos bastantes microorganismos, pero no todos. Por ello es importante que después de pasteurizar se conserven estos alimentos en refrigeración para mantener los microorganismos que puedan quedar a raya, mantenerlos ahí y que no se proliferen mucho más. La vida útil del alimento es baja. Ejemplo, la leche pasteurizada tiene alta probabilidad de dañarse rápidamente, por lo que es recomendable consumirla en el momento en el que se compre. Bueno, cocción. Hacer que un alimento llegue a ebullición o cocción supone que esté a unos 100 grados centígrados en el microondas. En ambos casos siempre se deben cumplirse las condiciones de cocinar los alimentos inmediatamente y a la temperatura adecuada. Un mínimo de 70 grados centígrados en el centro del alimento durante al menos 15 segundos. Como vemos, ya como les mencioné anteriormente, 70 grados o más es lo adecuado para que el alimento esté lo más inocuo posible. No es recomendable en ningún caso la descongelación a temperatura ambiente, ya que estaríamos poniendo en riesgo la garantía de inocuidad de los alimentos descongelados. La temperatura ambiente se encuentra dentro de una llamada zona de riesgo, que es el rango de temperatura en el cual los microorganismos pueden reproducirse con mayor rapidez, entre 5 y 65 grados. Volvemos a la zona de riesgo. En ese rango de temperatura, también las enzimas se sienten cómodas trabajando, por lo que se favoreció la alteración del alimento. Además, se estaría exponiendo el alimento a la contaminación ambiental por otros microorganismos como mohos y levaduras que crecen bien a esta temperatura. Entonces, para evitar esto también, como vimos anteriormente, otra vez,
Tenemos que tener nuestros recipientes, nuestros mesones, nuestros lugares de almacenamiento muy bien limpios y desinfectados para evitar todo este tipo de problemas. Bien, ahora vamos con la cocción. Saber cómo cocinar los alimentos adecuadamente te ayudará a eliminar cualquier patógeno dañino y así evitar la enfermedad. Una de las medidas que se debe tomar es asegurarse de que la comida está lo suficientemente caliente. Para comprobar si un alimento se ha cocinado correctamente, hay que verificar que esté bien caliente hasta el final. Esto significa que está lo suficientemente caliente para que salga vapor, también del interior. Si el alimento es muy grande, cortar la pieza por medio para comprobar que también está caliente por el centro. Los termómetros de cocción o las ondas de temperatura son accesorios que te ayudarán a comprobar fácilmente si los alimentos están bien cocinados. El alimento debe alcanzar una temperatura de 70 grados centígrados durante más de 2 minutos en la parte media o más gruesa. Esto también sería, como mencionamos antes, nuevamente, los grados son muy importantes a conocerlos. Y utilizar este aparato conocido como el termómetro también nos ayuda demasiado para saber si nuestro alimento está bien cocinado o si está bien cocinado y está apto para nuestro consumo. Bueno, ahora la cocción de las carnes. Algunos tipos de alimentos cambian de color cuando se cocinan. Mirar el color es especialmente útil para controlar la carne. Es muy importante asegurarte de que las carnes de aves, cerdo y productos cárnicos como hamburguesas, salchichas y brochetas estén bien cocidas durante todo el proceso. Si estamos cocinando una hamburguesa, una salchicha o una porción de pollo, de cerdo, cortarla por la mitad y comprobar que la carne no esté rosada. Estas carnes también deben estar calientes en el centro. ¿Por qué mencionamos carnes de hamburguesa, de salchicha o pollo? Porque estas usualmente vienen del cerdo y, como vemos, del pollo. Entonces, estas tienen probabilidad de tener altos microorganismos que nos pueden afectar directamente. No mencionamos la carne de res porque, aunque es peligrosa, algunas personas la llegan a comer un tanto cruda, por lo cual no es recomendable, pero es un estilo de consumidas. Si estamos cocinando un pollo entero u otra ave, pincha la parte más gruesa de la pata, entre el muslo y el contramuslo con el cuchillo o brocheta limpia, hasta que se le acaben los jugos. Los jugos no deben tener nada de rosado o rojo, porque si tienen algún tipo de rosado o rojo, esto quiere decir que esto es la sangre. Entonces, esto nos da a entender que el alimento no está bien cocinado y aún no es apto para nuestro consumo. Los riñones, el hígado y otros tipos de despojos o vísceras deben cocinarse bien hasta que esté completamente calientes. Como vemos y como nos dice aquí mismo, son vísceras, por lo cual debemos cocinarlos súper bien para que así no tengamos ningún riesgo al consumirlos. Los cortes enteros como los bistecs, chuletones o solomillos pueden estar poco hechos por el centro, siempre y cuando el exterior esté bien cocido o sellado. Por lo general, los filetes se sellan en un sartén a fuego alto durante unos segundos. Como vemos, aquí está lo que mencionábamos. Las carnes de vaca pueden consumirse si solo las sellamos por afuera, pero a altas temperaturas. Esto nos hará entender que la carne está en un estado que es consumible y no es dañino para nuestro cuerpo. Es importante sellar la carne para matar cualquier bacteria que pueda estar en el exterior. Se puede ver que un trozo de carne ha sido sellado correctamente porque todo el exterior ha cambiado de color. También se puede servir carne de res y carne de cordero, poco hecha, siempre y cuando sea una sola pieza de carne, no un conjunto enrollado hecho de diferentes piezas de carne enrolladas juntas. Las frutas y verduras. Los productos de origen animal no son los únicos que pueden causar una enfermedad. Las frutas y verduras crudas también pueden ser una fuente de intoxicación alimentaria. Lavar las frutas y verduras disminuye la posibilidad de contaminación, pero no siempre elimina todos los gérmenes. También hay que tener cuidado al preparar la comida en la cocina y llevarla a un picnic o distribuirla en un buffet. Los alimentos como la ensaladilla con mayonesa pueden ser un buen lugar para que los gérmenes se multipliquen si permanecen demasiado tiempo en un lugar cálido. Las sopas. Si hemos cocinado alimentos que no vamos a comer inmediatamente, debemos conservarlos en frío lo más rápido posible, preferiblemente antes de 1 o 2 horas, porque las bajas temperaturas impiden que las bacterias dañinas crezcan y se multipliquen.
Aunque cocinemos, debemos evitar esto, cocinar porque sí, para tener nuestros alimentos botados, porque si los dejamos más de 24 horas o unos 2 días, estos pueden llegar a ser altamente peligrosos para nuestro consumo. Entonces, lo recomendable sería todo lo que vayamos a cocinar, consumir en el mismo instante que lo cocinamos. Asegurarnos que nuestra nevera esté entre los 0 y los 5 grados centígrados y el congelador a menos de 17 grados centígrados. Revisar estas temperaturas regularmente con un termómetro. Nunca descongelemos los alimentos a temperatura ambiente. Esto se debe hacer en el frigorífico bajo el grifo de agua fría o en el microondas. Pues bueno, muchas personas dejan los alimentos como las carnes de pollo, de cerdo, de res o cualquier otro tipo de congelado a ambiente durante toda la noche. Esto es muy peligroso. Lo recomendable sería dejarlo unas 23 horas antes, unas 20 horas antes, pasarlo del congelador al refrigerador. Esto nos ayudará a tener una correcta descongelación y evitar cualquier tipo de contaminación de este alimento. No llenemos el frigorífico. El aire frío debe circular para mantenerse la seguridad de los alimentos. Tirar los alimentos que no sabemos cuánto tiempo han estado afuera o que no huelen bien, no tienen un buen aspecto. Esto ayudará igualmente a mantener todos los alimentos en un buen estado. A ver, no guardemos las sobras por más de 2 días. Y cuando lo recalientes, asegúrate de que esté completamente caliente y humeante. Si los alimentos solo están calientes, es posible que no sea seguro comerlos. No recalentemos la comida más de una vez. Como dijimos, es preferible que todos los alimentos que los cocinamos en el momento los consumamos, ya que si los dejamos por más de 2 días, este alimento se vuelve altamente peligroso. 1/3 de la comida que compramos termina en la basura. Una de las principales causas es que se prepara demasiada comida. Para evitar esto, trata de cocinar solo lo que necesites. Pero si cocinamos demasiado, guardemos las sobras de manera segura, como hemos dicho anteriormente. No almacenemos tomates, ruibarbo, repollo, frutos rojos o alimentos con vinagre o zumo de limón en bandejas de aluminio, ya que pueden reaccionar con los ácidos de estos alimentos y el aluminio puede afectar el sabor de este tipo de alimentos. Si podemos elegir optar por los recipientes de cristal con tapa hermética. Esto ayudará a que mantenga su temperatura y no se dañe tan rápido. Bueno, la comida que se prepara para comerse cruda, esta es muy importante, ya que esta debe tener una temperatura exacta para que sea muy sana para nuestro consumo. Bien, ahora que tenemos la opción de los alimentos que se comen crudos, en este caso optaremos por el alimento que sea correctamente preparado y tenga una temperatura inferior a los 5 grados centígrados, a los 5 grados Celsius. Esto nos ayudará y nos hará saber que el alimento está fuera de la zona de peligro. Bueno, ahora vamos a hablar de la parte más importante de todo, la contaminación cruzada. La contaminación cruzada es el proceso mediante el cual los alimentos entran en contacto con otros que están cocinados o no, y que terminan en contaminarse con el resultado del intercambio de sustancias ajenas. La contaminación cruzada puede darse de manera directa o indirecta. La contaminación cruzada directa se puede producir cuando los alimentos entran en contacto y se contaminan entre sí. Alimentos cocinados contaminan alimentos crudos, por ejemplo. Y la contaminación cruzada indirecta se produce cuando los utensilios de cocina contaminados entran en contacto con los alimentos crudos o cocinados. Los problemas empiezan cuando los alimentos se ingieren de forma cruda y no en ocasiones a matar los microelementos que habitan en ella. Como vemos en la imagen que tenemos aquí, vemos una pieza de pollo cerca de un pedazo de sandía. Esto es una clara muestra de una contaminación cruzada, ya que la pierna de pollo cruda tiene altas bacterias que pueden afectar a la sandía y la va a hacer incomible. Y si la comemos después de haber juntado estos dos alimentos, nos puede causar un gran daño que podría afectarnos gravemente y llevarnos hasta si es posible, al hospital. Bueno, ¿cuáles son los riesgos para la salud? La ingesta de alimentos infectados de contaminación cruzada puede producir efectos similares a los que producen las alergias alimentarias. Una persona que se contamina de este microorganismo puede experimentar reacciones similares a las que experimentan los alérgicos al kiwi o a los cacahuates. Por lo tanto, la ingesta de alimentos infectados de contaminación cruzada puede producir, entre otros, inflamaciones e incluso
Urticarias. La contaminación cruzada es una de las causas más comunes de intoxicación alimentaria. Por lo tanto, la contaminación cruzada también se puede producir efectos similares a los de una gastroenteritis adicional, diarreas, náuseas, vómitos, etcétera, etcétera. Dependiendo del estado de salud de la persona que contrae la intoxicación, puede que la reacción de la intoxicación sea más grave y derive de una hospitalización. Los grupos de riesgo a los que puede afectar la contaminación cruzada de esta manera son los ancianos, los niños, los enfermos y las embarazadas. Al menos en las embarazadas toca tener demasiado cuidado, ya que tienen una vida dentro. Entonces, si llegan a consumir algún tipo de este alimento con contaminación cruzada, afectamos directamente al niño en cuestión. Bueno, ¿cómo podemos evitar una contaminación cruzada? Hay muchas medidas a tomar para evitar la contaminación cruzada con los alimentos que vamos a ingerir. Las medidas más comunes serían las siguientes. Procurar separar los alimentos crudos de los alimentos cocidos o cocinados. No dejes que entren en contacto estos alimentos y asegurarnos de que la sangre de la carne roja no toque ningún otro alimento. Lavarnos siempre las manos con agua y jabón antes de empezar a cocinar. Tener especialmente cuidado cuando hayamos ido al servicio con anterioridad. En este caso, el servicio hablamos del baño, ¿no? Entonces, antes de salir del baño, tenemos que lavarnos las manos muy bien, ya que hemos tocado partes que pueden llegar a tener varias bacterias. Al hacer la compra y clasificar en tu nevera, separar los alimentos, pon en cajones o bolsas diferentes las carnes, los pescados y las aves. No permitas que entren en contacto con el resto de alimentos guardados en tu nevera. Bueno, como vimos anteriormente en otro de los temas, esto es muy importante, tener diferentes tipos de bolsas para diferentes tipos de alimentos. No podemos tener los alimentos crudos con los alimentos como frutas, verduras, hortalizas, porque esto va a llegar a una contaminación cruzada que va a afectar gravemente al alimento, y no solo al alimento, sino también al consumidor gravemente. Guardaremos la carne cruda en recipientes herméticos, cerrados, para que la sangre no gotee y no entre en contacto de manera accidental con otros alimentos. Además, si podemos cubrir estos recipientes con papel de aluminio o con un trapo limpio, mejor aún. Ahora, a la hora de manipular los alimentos, utilizamos utensilios diferentes para tratar alimentos distintos. También puedes limpiar los utensilios en profundidad antes de ponerlos en contacto con otro tipo de alimentos si no queremos tener que comprar tantos utensilios distintos. Bueno, más que no querer comprar, debemos hacerlo, porque no podemos usar el mismo cuchillo que usamos para cortar carnes, lo usamos para cortar verduras, ya que así haríamos una contaminación cruzada muy obvia y sería totalmente nuestra culpa, y no sería accidentalmente, sino sería totalmente provocada por nosotros. Entonces, lo ideal sería tener cuchillos diferentes y tablas de picar diferentes, como vimos anteriormente. Bueno, es importante mantener todos los recipientes y utensilios limpios antes de utilizarlos. A la hora de limpiarlos no basta con pasar un trapo por encima de los utensilios sucios, sino que debes limpiarlos con agua caliente e incluso con detergente. Intenta eliminar los restos de huevo crudo a la hora de servir los alimentos, como la tortilla o los huevos escalfados. El huevo es un alimento que transmite mucha contaminación cruzada y por lo tanto es conveniente extremar las medidas de prevención con ello. Cambiamos el trapo de cocina si ha sido manchado por restos de alimentos crudos. Volvemos a lo mismo que vimos anteriormente. Si tenemos un trapo con el cual nos limpiamos nuestras manos, ya que nuestras manos son las que manejan los alimentos, este trapo no debe tocar por ningún motivo el utensilio que estemos utilizando, ya sea un cuchillo, una cuchara, un tenedor, un trinche, lo que sea. No debe tener contacto con esto, porque al momento de tocar otro alimento con este utensilio limpiado con el trapo sucio, va a haber una contaminación cruzada. Montamos las ensaladas en el último momento y mantenemos los ingredientes correctamente refrigerados hasta el momento de que lo hagamos. Bueno, con las ensaladas tenemos el caso especial de que los alimentos que estén acompañados de esta ensalada deben estar súper bien cocinados, ya que si no lo están, podríamos tener otra vez la contaminación cruzada. Desinfectamos la cocina de manera periódica y no nos conformamos con pasar un trapo para eliminar restos de comida cruda. Limpiamos la cocina con agua caliente y detergente. Como vimos anteriormente, un detergente que sea apto para estas superficies y que no haga que ésta sea muy perjudicial para los alimentos que vayamos a preparar. Y con esto aseguramos el eliminar de todos los restos de comida que puedan causar una contaminación cruzada.
Ahora bien, para definir de manera correcta qué es una contaminación cruzada y cómo evitarla, vamos a ver el siguiente video que nos explicará un poco más a fondo cuáles son las maneras correctas de evitarla y cuál es el posible peligro que nos afecta, que nos podría afectar esta contaminación. En este video los principales objetivos son definir el concepto de contaminación cruzada y describir la definición de la contaminación cruzada. Partiendo por la definición, ¿qué es la contaminación cruzada? Es un proceso por el cual los alimentos entran en contacto con sustancias ajenas. Generalmente estas son nocivas para la salud. Este contacto puede ser con superficies, otros alimentos, utensilios, entre otros. ¿Cuándo ocurre la contaminación cruzada? Bueno, la contaminación cruzada puede ocurrir en cualquier punto del establecimiento de alimentos. Los microorganismos se transportan con gran facilidad en él. Algunos ejemplos de cuando ocurre contaminación cruzada sería cuando se agregan ingredientes contaminados a otros que no se cocinarán más, o cuando alimentos cocinados entran en contacto con utensilios o superficies contaminadas o desinfectadas de forma incorrecta. También puede ser cuando alimentos crudos contaminados entran en contacto o gotean sobre alimentos que ya están listos para su consumo, o cuando el manipulador toca alimentos contaminados y luego va a tocar alimentos que ya están cocinados o ya están listos para su consumo, o también en algunos casos cuando los instrumentos de limpieza o de trabajo que están contaminados entran en contacto con el alimento. Es de gran importancia conocer en qué momento ocurre la contaminación cruzada, ya que así será mucho más fácil tomar medidas de precaución para que esta no ocurra. Bueno, existen dos tipos de contaminación cruzada. Una es la directa. Esta ocurre cuando un alimento contaminado, usualmente crudo, entra en contacto con uno que no está contaminado, que mayoritariamente ya fue cocinado, ya que posteriormente no tendrá una eliminación de los patógenos a través de un método de cocción. Y la segunda es la indirecta, que esta ocurre cuando un alimento no contaminado entra en contacto con una superficie o un insumo que está contaminado. Puede ser un cuchillo, tabla o cualquier utensilio que se utilice en la preparación, los cuales no fueron correctamente sanitizados o limpiados posterior a otras preparaciones. Entonces, la contaminación directa es la que ocurre de un alimento a otro alimento, y la contaminación indirecta es la que ocurre a través del contacto de una superficie, un insumo, artículo de limpieza, entre otros. Dentro de los peligros potenciales que encontramos para los alimentos que consumimos y que trabajamos, están los peligros físicos, químicos y biológicos. Los peligros físicos son cualquier objeto extraño que puede estar dentro de nuestro alimento. Estos pueden provocar enfermedades y lesiones. Entre ellos encontramos pelos, restos de huesos, trozos de madera o virutas de metal, que pueden generar enfermedades y lesiones. También están los peligros químicos, que son cualquier elemento o sustancia química que queda dentro de nuestros alimentos. Entre ellos los residuos agroquímicos, de medicamentos de uso veterinario o toxinas. Dentro de los peligros biológicos encontramos distintos tipos. Los primeros son los virus, como el norovirus o la hepatitis A, que en general se transmiten por alimentos mal cocidos como mariscos u hojas de vegetales de hoja verde. También debemos estar conscientes de que el lavado de manos ayuda a prevenir mucho este tipo de peligros. También tenemos los parásitos, que en general encontramos el Toxoplasma gondii y la Cyclospora cayetanesis. Y finalmente, las bacterias, que son microorganismos que se pueden multiplicar para producir ETAs y no causan cambios organolépticos en los alimentos o preparaciones. Entre ellos encontramos la Listeria en lácteos, Cronobacter en alimentos en polvo como leche en polvo, Escherichia coli, que en general está dentro de nuestra microbiota, pero que puede generar esporas que son infectivas, y Staphylococcus aureus. Respecto a la prevención, encontramos distintos tipos de barreras. Las primeras son las de procedimiento. Por ejemplo, si estamos cortando, no sé, un trozo de pollo y después que deseamos cortar algún vegetal que no volveremos a cocer, necesitamos lavar entre estos dos procedimientos la tabla que utilicemos o utilizar distintas tablas. También, comprar ingredientes que requieran el mínimo de preparación disminuirán los pasos necesarios para la preparación de alimentos.
Otro tipo de barrera es la barrera física, que es asignar, por ejemplo, equipo específico para cada tipo de alimento o preparación. Entre ellos podemos encontrar también tablas o cuchillos específicos. Además, debemos siempre limpiar y desinfectar todas nuestras superficies de trabajo, de equipo y nuestros utensilios al terminar cada una de las preparaciones que realicemos. Para resumir este video, podemos pensar precisamente que la contaminación cruzada va a implicar que el alimento entre en contacto con sustancias nocivas. Podemos prevenirlo siempre con medidas sencillas, como lo es el lavado de manos y el uso correcto de tablas e implementos. En general, la prevención de la contaminación cruzada pasará literalmente por nuestras manos, que son la vía de protección para nuestros comensales. Pues bueno, como vimos en el video y nos lo aclararon, Entonces, vamos a ver como vimos en el video y nos lo aclararon, vemos que la contaminación cruzada es algo muy importante y que se debe seguir y que se debe evitar a toda costa, porque cada alimento contiene cierto tipo de bacteria que nos puede dañar internamente, y esto podría ser muy grave, ya que podría llevarnos al hospital y así perjudicarnos gravemente. Espero que con este video se haya entendido de mejor manera y tengamos una noción más amplia de qué es la contaminación cruzada y por qué es tan peligrosa. Ahora bien, como último punto a tratar, y uno de los más importantes también, porque esto es lo que habitualmente hacemos mal, es la eliminación de los desechos. En la cocina generamos por término medio 1 kilogramo de basura por día. En su mayor parte se trata de los envases y embalajes que ofrecen cobertura y protección. Los alimentos, pero en nuestro cubo se acumula también una nada despreciable cantidad de materia orgánica, casi la mitad procedente de restos de comida elaborada o bien del proceso de preparación de nuestros platos diarios. Bueno, ahora vamos a ver cómo separar nuestros alimentos de forma adecuada para que así no tengamos ningún tipo de problema. Una fórmula simple para cumplir con la citada ley consiste en disponer de cubos de basuras con distintos compartimientos o bien cubos diferentes para almacenar cada uno de los residuos generados. Los esenciales son los que siguen. El vidrio. Los envases o bebidas o líquidos fabricados en vidrio deben ser depositados en el contenedor sin el tapón de plástico, corcho o metálico. Lo aconsejable es recuperar la antigua costumbre de adquirir envases de vidrio retornables. No hay que olvidar que el reciclaje es caro y que el vidrio permite la utilización del mismo envase hasta 50 veces. El papel y cartón. La lista de productos que se empaquen con el papel o cartón es interminable. Esto provoca una demanda creciente de pasta de celulosa que, aún reciclándolo, gran parte de la producción obliga a realizar talas masivas de árboles, y con ese reciclaje es un mal menor imprescindible. Bueno, los envases de plástico y de Tetrabricks, los pequeños envases de plástico, los Tetrabricks y las latas metálicas suponen el 14% del peso de la bolsa de basura. La producción de destrucción de este tipo de envases tiene un alto costo medioambiental que solo se puede controlar con el reciclaje. Residuos orgánicos son los restos de alimentos, papel de cocina sucio, etc. Algo tan simple como ajustar la compra de alimentos a nuestro consumo disminuirá considerablemente el volumen de residuos orgánicos que generamos. Bueno, muchas gracias. Con esto habemos terminado nuestro tema. Vemos muchos puntos importantes, muchos puntos que nos sirven para entender cómo se manipula un alimento, cómo se lo prepara, cómo se lo almacena, cómo se lo desecha, y hasta más cómo nosotros como manipulador de alimentos vamos a tratar de mantener el alimento inocuo. Pues bien, estos son los puntos esenciales que nosotros tenemos que tener en cuenta para así tener un alimento seguro al momento de consumirlo y no tener ningún riesgo de enfermedad al momento de nosotros consumirlos. Espero que les haya servido de algo y hayan podido
y haya podido ser de ayuda este contenido que creé para ustedes y así expandir un poco más la conciencia de cómo es que se deben tratar ciertos aspectos importantes de la cocina. Pues muchas gracias y hasta la próxima.